Hola, ¿qué tal? Soy Darío Guardado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agropodcast. Información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a conversar con el reconocido analista del mercado de granos y de la actualidad agropecuaria, tanto nacional como internacional. Me refiero a Carlos Echepare. Analizaremos el contexto de la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China, reinstaurada desde que en enero pasado Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de la principal potencia económica del planeta. Si quieres conocer las claves del enfrentamiento que tiene en vilo el mundo entero y las implicancias que esto puede tener en nuestro país, no te puedes perder este episodio de Agropodcast. Estás escuchando Agropodcast. Ya estamos en comunicación con Carlos Echepare, analista del mercado de granos y también analista de la actualidad agropecuaria. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más en Agropodcast. Hola Darío, ¿cómo estás? Es un gusto. Para hablar un poquito, decía, de la situación de esta guerra comercial 2.0, como la calificaron algunos analistas, esta segunda etapa, volumen 2, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con la nueva administración de Donald Trump, que ya más o menos especulaba que podía llegar a ocurrir esta situación de aranceles cruzados entre ambos países. ¿Cómo estás analizando esta situación, este contexto internacional? Primero hay que mirar atentamente lo que está pasando porque no te olvides que ya viene con la experiencia de lo que pasó allá por el 2018, 2019 en la anterior presidencia de Trump. Segundo, tenés que tener en cuenta que Trump todos los días te cambia la bocha, digamos, ¿no? Y con la experiencia anterior está claro que ninguno de los dos quiere salir perjudicado y yo no creo que Trump quiera salir perjudicado. En ese sentido está actuando, me parece a mí, con los chinos especialmente, bastante más, digamos, prudentes. No te olvides que en el ciclo anterior, China le compraba cerca de 35 millones de toneladas de soja, por ejemplo, que es lo que a nosotros más nos preocupa a Estados Unidos, y automáticamente al año siguiente de la implementación de los aranceles cayó a 15 y 16 millones de toneladas. Después, ese mercado que lo ganó Brasil, Estados Unidos no lo recuperó totalmente nunca más. Primer dato. Segundo dato, la virulencia de la supuesta disputa actualmente se está dando en un momento en que normalmente China no está comprando en Estados Unidos, fundamentalmente soja, porque es el momento en que lo compran en el hemisferio sur, es decir, fundamentalmente en Brasil y mínimamente en Argentina. Por una cuestión Entonces, nacional, nada más. exactamente. Entonces, me parece que por ahora son fuegos artificiales. Yo no creo que llegue a una situación tan difícil como la que se vivió en aquel momento, que parecía que sí iba a ser mucho más serio. Me parece que Trump está actuando como te amenazo, negociemos. Y de hecho lo habrás visto desde la situación con Rusia y Ucrania, con China, con México y Canadá, inclusive que va y viene todo el tiempo. Estamos que mañana los implementamos y que después pasa pasado. En definitiva, creo que en este proceso Estados Unidos evidentemente juega su propio partido para proteger su propia situación económica y en ese sentido no creo que arriesgue demasiado lo que tiene que ver con su balanza comercial. Por eso te digo que es una pelea, pero es una pelea que va a tener también, este, digamos, algunos beneficios mutuos entre las principales potencias. ¿A qué me refiero con esto? Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia van a ser los grandes perjudicados. Creo que probablemente seamos otros los perjudicados, contrariamente a lo que muchos creen y que recuerdo que lo hablamos contigo cuando empezamos a analizar cuál podría ser la política de Trump, ¿no? Claro. ¿Y crees que no va a escalar este conflicto? Yo te diría que no. A ver, una cosa son, digamos, lo que nosotros podamos ir comentando en función del show mediático que están dispuestos a hacer, y otra cosa después es la realidad de los hechos. Te repito, estamos en un momento en donde el impacto en el mercado, bueno, de hecho lo viste estos días, en Argentina fue feriado lunes y martes, eh, en donde fue, digamos, el momento más importante de la disputa. Los precios de la soja se derrumbaron 10, $11 en el mercado de Chicago. Y después, estos días, miércoles y jueves, la situación se dio vuelta porque, te repito, me parece que Trump, una cosa es lo que dice y otra cosa es después lo que finalmente termina haciendo. Y en ese sentido, bueno, algunos hablaban de que se iba a dar una fuerte suba de precios en la Argentina y demás. Me parece que eso es desconocer el mercado.
¿Y qué consecuencias crees que puede haber en el corto y mediano plazo? Recién mencionaste que los grandes perdedores no van a ser justamente las potencias, sino países periféricos. ¿Esto puede ocurrir con Argentina? Podría ocurrir, pero no te olvides de algo que es fundamental, en este caso en particular China, que es de quien estamos hablando aquí como supuestamente, digamos, el castigado por Estados Unidos, no compra aceite y harina de soja, que es lo que la Argentina exporta. La Argentina exporta marginalmente poroto. China lo que te dice es, vendemle poroto y la harina y aceite de soja lo fabricamos en China. Esto es históricamente una posición que China ha venido manteniendo. Y en ese sentido, evidentemente, va a tratar de mantenerla. Por lo tanto, la Argentina se podría haber beneficiado, pero marginalmente. ¿Qué te digo con esto? Hay que tener en cuenta que son dos escenarios distintos. Una cosa es que China se le complica la relación comercial y que los precios en Chicago bajen. Pero eso no quiere decir que en Argentina suban. Puede ser que lo que ocurra sea que en Argentina no bajen tanto, pero no que deje de ser Chicago el mercado de referencia. Y siendo Chicago el mercado de referencia, con una baja de precios, también la Argentina se puede ver impactada. El otro dato que hay que tener en cuenta es que la oferta y demanda mundial es una. Lo que no te compra uno lo va a comprar otro, lo que no necesite uno no lo necesita nadie. Entonces, me parece que también ese otro dato, no es que se va a producir un fenómeno de un crecimiento de la demanda que genere suban los precios, ni que tampoco se va a producir una explosión de oferta que genere una baja adicional a la que ya estaba suponiendo. La soja que está. La demanda mundial es la misma. Lo que cambia son cómo se juegan las interrelaciones comerciales. Es decir, en lugar de exportarle Estados Unidos a China, le exportará a Brasil y tal vez algo a la Argentina. Pero la mercadería que no se le exporte, que Estados Unidos no se la venda a China, se la venderá a otro que necesite soja. Así que me parece que ahí hay que tener mucho cuidado. Pero te repito, para mí es muy importante que, a diferencia de lo que pasó allá por el 2018, hoy está toda la experiencia de un contexto mundial que ha cambiado mucho también. No te olvides de eso, ¿no? Tenemos un contexto mundial con guerras, con generación de incertidumbre todo el tiempo, y en donde hoy por hoy hay muchos que se sienten, ¿cómo te diría?, amenazados por este tipo de políticas, empezando por la Unión Europea y siguiendo por los países del BRICS. Ahora, fíjate que en los países del BRICS está Brasil, pero también está Rusia, que hoy es un aliado de Estados Unidos. Es decir, las relaciones internacionales han cambiado mucho desde el 2018-2019 hasta acá. Y eso también se va a sentir en el negocio internacional. Ahora, te repito, no me parece que sea una pelea entre los grandes. Va a ser una pelea para seguir fortaleciendo la fuerza de los grandes, que son dos cosas totalmente distintas. Fíjate que hoy la pelea, entre comillas, Estados Unidos-Rusia no existe, al contrario, y el que lo mira de afuera, que es China, me parece que quien más inteligentemente está actuando, pero no la veo a China ni peleándose ni con Rusia ni con Estados Unidos. Ujú. O sea que en el caso de Brasil, como recién lo mencionaste, puede ser uno de los que se beneficie en cuanto a el que China puede llegar a comprar poroto de soja. No va a pasar lo mismo en Argentina porque es muy marginal, como decías vos, la exportación del grano de soja sin industrializar y además porque nuestra soja tiene un nivel de proteína menor al que ellos requieren. Efectivamente, y por otro lado, no te olvides que yo te lo mencioné al pasar, pero no deja de ser importante la presencia de Brasil en los BRICS, cosa que Argentina se aprovechó la posibilidad y hoy está en la cola, en el último lugar para volver a llegar a ese nivel. Es decir, Argentina está jugando en particular su relación muy, muy fuerte con Estados Unidos, que habrá que ver si tiene algún beneficio en algún momento, y después con Israel, pero en definitiva con los grandes jugadores de la demanda mundial de los productos que nosotros producimos y podemos exportar, Argentina está perdiendo. Ujú. Recién mencionaste la posibilidad de que Argentina tenga un trato preferencial en el futuro con Estados Unidos, bueno, la relación con Israel también, o por lo menos es la apuesta de Milei, el presidente argentino. Se especuló en estas últimas horas la posibilidad de que haya un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Lo ves o no lo ves? No, No lo no, ves. por varias razones. Primero, porque decime cuáles son aquellos productos en los cuales nosotros podemos abastecer a Estados Unidos. En general, en esos productos somos competencia. Exacto. No somos complementarios. Segundo, la Argentina forma parte, mal que le pese a las autoridades actuales, del Mercosur. El Mercosur impide ese acuerdo entre países y por lo tanto la Argentina debería salirse del Mercosur o generar todo un cambio que no se vislumbra. Por otro lado, no te olvides, la Argentina está teniendo una posición muy ambivalente en temas de política exterior y fíjate que hace, no sé, en diciembre creo que fue,
festejaba con bombos y platillos un acuerdo Unión Europea-Mercosur que también que sabemos que está muy lejos de concretarse en los hechos, y ahora estamos diciendo que vamos a hacer un acuerdo con Estados Unidos, lo cual implica la salida del Mercosur. Me parece que la política ambivalente de la Argentina en materia exterior tiene sus costos, y entre esos costos está las limitaciones que tenemos para crecer en las exportaciones. Y me parece que este es un tema. La Argentina no exporta productos que hoy le hagan falta a Estados Unidos, fundamentalmente los que son los productos agroindustriales, ¿no? Claro, y parece más también chamullo, ¿no? Cada vez que se anuncia con bombos y platillos, vos lo decías recién, un acuerdo de libre comercio. El acuerdo de Unión Europea, Mercosur ya se anunció 2 veces en la gestión de Macri y ahora con Milei, y no pasó nada. Por lo menos parece que no va a pasar nada. Claro, ¿te acordás en la gestión de Macri cuando estábamos muy cerca de las elecciones y se tomó como un hecho, si querés, electoral, y ahora se volvió a anunciar? Es decir, lo que se van son pasos adelante, no hay que decir que no, pero de todas maneras sabés que la posición, sobre todo el sector agroindustrial europeo, es muy dura respecto a ese acuerdo, son los que más se oponen, y en la Argentina, evidentemente, no es el motivo de mayor ambición de parte de los europeos, sino ahí eso pasa por Brasil, por el gran mercado que significa Brasil. Yo creo que eso se va a destrabar el día que los europeos acepten la política productiva de Brasil y los industriales brasileños acepten la invasión, entre comillas, de productos europeos. Ahora, de todas maneras, yo todavía el acuerdo de Unión Europea-Mercosur lo veo muy lejano, además por estos ruidos. No creas que no genera ruido. Es decir, un país que forma parte importante del Mercosur, como es la Argentina, que hoy te dice que existe la posibilidad de irse del Mercosur porque quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos, qué mejor argumento para quien se opone en Europa a este tipo de acuerdos, ¿no? Claro, sí, sí, hoy aparte pareciera bastante poco probable eso, ¿no? Teniendo en cuenta que incluso ahora el gobierno uruguayo es de centro izquierda y tenemos a Brasil, otro de los jugadores importantes del Mercosur, que también está más cerca de esa ideología, ¿no? Parece bastante difícil de que se concrete. Argentina debería dejar el Mercosur directamente para avanzar en ese sentido. Sí, pero fíjate que la cuestión ideológica, en general en los países no tiene influencia en los negocios, excepto en la Argentina, que al principio, ¿te acordás? Empezaron que, bueno, con los chinos no, hay que estar en contra de Rusia, Cuba y todo eso. Y hoy fíjate cómo se van restableciendo las relaciones con China. Acordate la necesidad que tuvo la Argentina de que le renueve el swap, y ahí nos olvidamos de todo lo que dijimos 15 días antes. Con Rusia, acordate cómo se votó para Ucrania, acordate la salida de Mondino por haber votado con Cuba, y unos días después estamos votando con Rusia. Es decir, es muy relativo. Ahí están los errores, me parece, de la política exterior de la Argentina, en donde evidentemente hay una gran inexperiencia de parte de quienes la manejan, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo e inclusive ser un buen empresario no te garantiza ser un buen diplomático. No, claro, Me parece que eso es lo que está pasando. y la gente que estuvo al frente de la Cancillería en Argentina tampoco tenía experiencia dentro de la diplomacia, así que eso quedó al descubierto, ¿no? Sí, pero yo te diría que la gestión anterior, inclusive con Diana Mondino, tenía un poco más de respeto por la gente de carrera que estaba en la diplomacia dentro de Cancillería. Hoy me parece que hasta eso se ha perdido, y entonces vamos a ver cuáles serán las consecuencias, ¿no? Es decir, la Argentina está totalmente sumisa a lo que pueda hacer Trump, Estados Unidos e Israel, ¿no? Y eso yo creo que tarde o temprano va a tener su costo para la Argentina. Es decir, una cosa es pelearse con Argentina, otra cosa es pelearse con Estados Unidos para quien lo mira de afuera. Claro. ¿Crees que no le hace bien al país de cara al futuro tener ese tipo de aliados? Me parece que no. Me parece que no por la forma en que se plantean las cosas. Es decir, ¿aliados en qué? No, ¿Cuáles son los beneficios? aliados, digamos, me refiero a una cuestión comercial o monetaria, si se quiere, o tener Yo te digo, contactos con el FMI. hasta ahora no ha visto, sí, pero hasta ahora no hemos visto los resultados. Lo que ves simplemente es un show mediático que permite decir cosas muy bonitas en determinados momentos, pero concretamente en lo que se habla de negocios, el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos es muy importante. Creo que hubo un trabajito hoy que se publicaba y la relación es realmente desastrosa para la Argentina. Y te repito, lo que tenés que pensar es qué es lo que tenemos nosotros para venderle a Estados Unidos. Claro, soja no les Ahí está interesa. la primera cuestión. Soja no les interesa, biodiesel no quieren. Vino se habló en su momento, limones, azúcar y no hay mucho más.
Pero además, ten en cuenta que la política es absolutamente proteccionista, como lo hablamos en su momento. Es Claro. una política que va a priorizar todo lo que tiene que ver con la producción local, en defensa de los productores locales. Lo ha dicho inclusive Trump en estas horas, cuando anunciaba el potencial conflicto con China, diciéndole a los productores locales, quédense tranquilos, como ya lo hizo en su momento, ¿no? Ustedes no van a sufrir ninguna pérdida, porque si hay que subsidiarlos, se les seguirá subsidiando. Y en ese tema, por ejemplo, si vos subsidiás a los productores de soja, evidentemente esa soja va a tener un destino. Y eso va a competir con la Argentina. Claro. En el tema de harina, en el tema de aceites. Yo creo que hay un replanteo de la estructura mundial en los negocios, en donde no se puede mezclar la política. La política siempre queda en un segundo plano. Y me parece que el error de Argentina es poner la política primero y los negocios después. ¿Y ves posibilidades de un acuerdo con México o que le podamos exportar productos a México, teniendo en cuenta que Estados Unidos también está con la situación de posible aplicación de aranceles con México, con Canadá, digamos, ¿son potenciales mercados para Argentina o no? A ver, ahí tendríamos una posibilidad con el maíz. Realmente no te olvides que México es el principal comprador de maíz del mundo, pero el tema ahí es que está Brasil mucho antes que nosotros, ¿no? Y además volvemos a lo mismo, ¿cómo están las relaciones políticas entre Argentina y México? Y no están bien, porque también México tiene un gobierno, digamos, de centro izquierda, por llamarlo de alguna manera, al igual que Brasil. Y yo me imagino que la presidenta de Brasil, perdón, de México, se va a llevar mucho mejor con Lula que con Milei, ¿no? Ujú. ¿Y cuál crees que fueron los detonantes para que se desarrolle esta nueva crisis o este nuevo conflicto comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, había quedado pendiente, ¿te acordás? De la etapa anterior del gobierno de Trump, que cuando asumió Biden cambió todo y volvió todo para atrás. Y Trump, lo hablamos en su momento cuando estaba antes de asumir, yo te decía, va a tener una política absolutamente proteccionista para sus productores, sean productores agropecuarios, industriales o lo que fuera. Y eso es lo que está haciendo. Está tratando de proteger para recuperar la economía de Estados Unidos. Y lo hace de esa manera y no me parece mal. Ahora, claro, el problema es las consecuencias que pueden pagar quien no se adapte a sus requerimientos o a sus pretensiones. Y me parece que en China le salió un enemigo poderoso, inclusive más que lo que pudo haber sido Rusia. Por eso es que Trump, yo creo que está buscando no pelearse con Rusia, porque sabe que Rusia y China juntos, frente a Estados Unidos, podrían ser un problema. Ahora lo que está quedando debilitado en todo esto es Europa, eso es evidente, porque Europa estaba muy pegada a Estados Unidos y Estados Unidos ahora mira para otro lado. Entonces habrá que ver cómo se reposiciona Europa, ¿no? Con este cambio que ha habido en Alemania. No te olvides que en Alemania ganó lo que se supone es la centroderecha, pero no está viendo ni a Rusia ni a Estados Unidos con buenos ojos, y tampoco a China. Entonces vos tenés que ver dónde se va a posicionar Europa, que sería, digamos, el cuarto o quinto sector de potencia mundial en disputa en todo esto, ¿no? Tenés a Estados Unidos, a China, a Rusia, y después tendrás Europa, los países árabes, el sudeste asiático, pero la cosa está mucho más repartida ahora. Hoy por hoy el que manda es Trump y los tiene a todo el mundo ahí pendiente de sus decisiones, pero habrá que ver cuánto le dura. Yo creo que eso dura como en todo, ¿no? Es al principio y después se va diluyendo. Me parece que eso va a ser lo que va a pasar. Esto de amenazarte hoy, te pongo aranceles y bueno, mañana los pasamos para la semana que viene o para el mes que viene. Cuando llegue el mes que viene te los vuelve a patear para adelante y al otro día te dice que los vuelve a poner, tampoco es una cosa muy seria, ¿no? Claro, y volviendo justamente a eso, Carlos, hay que tener en cuenta también que China tiene gran parte de las fábricas y los productos que consumen los norteamericanos se hacen en ese país, digamos. Tiene también herramientas como para contrarrestar cualquier posible embate de Estados Unidos o amenaza en esta guerra comercial. Empezar por cosas como los autos, empezar por todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ahora también le compiten inteligencia artificial. Hay una diferencia cultural que eh, presupone o predispone a los chinos mucho más al sacrificio que a cualquier otro país del mundo. Hay muchas cuestiones que habrá que prestarle con mucha atención de cómo evolucionan en el futuro. Además, tienen un gobierno, si querés, que se administra con otros cánones culturales, que hace que no sea tan show mediático, pero mucho más efectivo. Y la prueba está en el desarrollo de China de los últimos 30 o 40 años. Habrá que ver cómo sigue la historia, pero hoy me parece que por lejos está mejor posicionado a nivel mundial. El problema es que todo el mundo le tiene miedo, porque habrás visto que Europa le tiene miedo, Estados Unidos le tiene miedo por la invasión de productos, por los costos que eso implica y demás. Habrá que ver cómo sigue la historia, pero sin duda hoy por hoy es el gran ganador.
Ujú. ¿Y cómo estás viendo, yendo acá al plano local, cómo estás viendo el mercado, y cómo estás viendo la economía? El mercado complicado porque yo te diría que los niveles de rentabilidad prácticamente no existen, mejoraron un poco el maíz, y habrá que ver, estamos esperando a ver si se define el tema de los derechos de exportación o no, si continúa la baja después de junio, pero si no continúa después de junio, más de la mitad de la cosecha de maíz te va a quedar para negociar otra vez con derechos de exportación en suba, al igual que en el caso de la soja. Habrá que ver si todo esto tiene impacto en los productores. Yo creo que lo está teniendo, hay mucho desencanto, si querés, a pesar de que siempre el temor a lo que había antes, de alguna manera los mantiene todavía dentro de la línea del gobierno, pero de todas maneras creo que los resultados económicos se van a empezar a notar a partir de marzo, abril, ahora que ya estamos, y eso lo van a empezar a notar. Son muchos los factores que van a incidir, pero de todas maneras, insisto, por ahora el temor a lo anterior, o digamos el recuerdo del anterior, sigue siendo prioritario y por ahora el campo sigue estando del lado del gobierno. En cuanto a la situación económica, tenés que pensar que la gente sigue priorizando el control con la inflación como el dato más importante y por ahí las cuestiones que tienen que ver con las instituciones y demás no le da la misma relevancia que uno presuponía que habría que darle. Pero bueno, Darío, lo hablamos alguna vez, esto se vivió también en la década del 90 y demás, cuando la gente se va acostumbrando a determinadas situaciones, después empieza a valorar otro tipo de cuestiones. Y acordate, en la década del 90 con la estabilidad económica, a Menem se lo terminó echando por la corrupción, supuestamente, ¿no? Y después volvió otra vez, y hoy estamos reviviendo aquella etapa, ¿no? De Menem, el mejor presidente de la historia. Pero la gente se olvida cómo terminó. Carlos, ¿qué perspectivas ves para los precios de los granos, tanto en el mercado local como en el ámbito internacional, para el primer semestre y para lo que va a ser este 2025? En el primer semestre va a seguir siendo, un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un poco todo en función de la decisión de las políticas que tome Estados Unidos y su relación con el resto del mundo. Eso va a ser tanto a nivel internacional y después a nivel local, por supuesto, va a tener su influencia. El segundo semestre, ahí la cosa puede cambiar fundamentalmente porque ya entramos a ver las perspectivas del 25-26 que indican una caída en la producción de soja como consecuencia de la menor siembra en Estados Unidos y un posible aumento de maíz. Ahora, acá el gran motor de todo esto va a seguir siendo Brasil. Yo no veo que Brasil baje su estimación su intención de sembrar soja y su intención de sembrar maíz, y por lo tanto la situación de oferta y demanda mundial va a ser un poquito más ajustada en maíz, un poquito más ajustada en trigo, pero sobreabundante en soja. Habrá que ver si esto sirve para que la soja aguante el precio, ¿no? Pero de todas maneras vos vas a ver un panorama de precios bastante más tranquilo de los que tuvimos en los años previos, y eso se va a mantener en el tiempo en tanto y en cuanto tengas este tipo de políticas en donde el mundo busca alimentos baratos, Darío, sí, no hay forma de... los gobiernos, yo creo que después del COVID se dio este fenómeno, ¿no? En donde se revalorizó la estrategia de los alimentos como un bien estratégico, en donde no pueden faltar y donde cada país tiene que tratar de lograr la autosuficiencia, porque acordate que se cerraron las fronteras, acordate todo lo que significó eso, hasta el famoso tema de los barbijos, ¿te acordás que durante la primera etapa no había que usarlos, pero en general no había que usarlos en muchos países porque no había? Claro. Entonces yo creo que los países y el tema alimenticio mucho más todavía, van a buscar la autosuficiencia, y esa autosuficiencia se logra fundamentalmente con políticas de apoyo. Acordate que cuando vos mirás el trabajo que hace la OCDE todos los años, el único país que no tiene políticas de apoyo a su producción es la Argentina. El resto de los países, de alguna manera u otra, protege a sus productores. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta en la Argentina, porque en la Argentina, una vez que si algún día ocurre, se eliminan los derechos de exportación, los productores se van a dar cuenta que la actividad tampoco es rentable. Y esto va a empezar a pasar este año. No solo son los derechos de exportación lo que no hacen rentable la actividad en la Argentina. La falta de competitividad tiene que ver, entre otras cosas, con las grandes limitaciones de infraestructura que implican costos muy altos para la actividad. Y cuando vos mirás el resto de los países en el mundo, en todos los países es que sí, como se dice en esos países, ayudas, no subsidios, pero en realidad no terminan de ser subsidios, ¿no? Sí, claro. Subsidios más infraestructura de primer nivel hace un apoyo esencial para que los productores tengan rentabilidad. Acá no pasa ninguna de esas dos cosas y además tienen mucha presión fiscal. Exactamente, exactamente. La combinación de las dos cosas hace que la Argentina se vuelva anticompetitiva de alguna manera. A eso sumar el control cambiario que todavía existe. Cuando uno habla de esto, la gente cree que pide devaluación. No, no. Lo que uno pide es que el dólar tenga el valor que tenga que tener, y si efectivamente es una moneda, como se dice, alternativa en la Argentina de hoy,
Yo me pregunto por qué se puede supuestamente comprar y vender en dólares cualquier cosa menos los productos agropecuarios. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos agropecuarios generan los dólares que el gobierno necesita para controlar precisamente el dólar. Carlos, gracias como siempre por tu aporte y por estar con nosotros una vez más aquí en Agropodcast. Un gran abrazo, como siempre, y gracias por llamar. Abrazo grande. Ahí pasaba entonces Carlos Echepare, analista del mercado de granos y por supuesto de toda la actualidad agropecuaria nacional e internacional. Llegamos al final de Agropodcast. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos en un próximo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.